Crónica de Paula Colonitz sobre su estancia en Puebla, siglo XIX. La crónica, como bien lo han investigado escritoras como Sara Sefcovic, tiene una tradición en nuestra cultura tan larga como su misma historia, en cuyos orígenes encontramos en el siglo XVI documentos para reflexionar sobre nuestra identidad como las cartas del propio, nos dice Enrique Sureña, Cristóbal Colón, quien hizo el primer intento de interpretar con palabras el nuevo mundo por él descubierto. Para el siguiente siglo tenemos el Popol Vuh o los textos de los conquistadores Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y los libros de Bartolomé de las Casas, que sentarán los precedentes de un género literario que toca varias fronteras del campo del conocimiento. Descubridores, exploradores y conquistadores utilizarán el texto escrito para plasmar sus experiencias, amén de que no fuera su oficio el de ser escritor. El escritor, nos dirá Ureña, no era, pues, más que un aventurero. Muchos incluso, hasta no llegar al Nuevo Mundo, encontraron esta vocación literaria. Y gracias a ellos, el Viejo Mundo tuvo noticias y postales desde la ficción. De quien quiero platicarles hoy, por invitación de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la Ciudad de Puebla y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, para divulgar el papel de las mujeres en la literatura poblana del siglo XIX y XX, es de la crónica de la condesa austriaca Paula Colonitz-Grafan, nacida en 1830 y cuyo deceso se establece en 1890. Según el diccionario Porrúa, fue canonesa del capítulo de nobles en Saboya. Vino a México como dama de la corte de 85 personas de la emperatriz Carlota de Habsburgo en 1864. Regresó a Europa el mismo año, pues la corte buscaba ser sustituida por damas mexicanas. Y, valga el dato, en 1873 se casó con el ingeniero belga Félix Helvan, con quien había compartido la experiencia mexicana al ser este jefe del gabinete civil del imperio, y quien publicaría a su vez en 1905 el libro Maximiliano íntimo, el emperador Maximiliano y su corte, memorias de un secretario particular, y de quien se separó poco tiempo después. La crónica sobre la ciudad de Puebla se encuentra en el libro que publicó Colonitz a su regreso a Europa en su lengua materna, el francés, en Viena en 1867. Fue traducido al año siguiente al italiano, y del italiano al español, por oficio del poeta Neftalí Beltrán, hasta mediados del siglo XX. La edición hoy en día disponible es de 1984, por la SEP y el Fondo de Cultura Económica, y prologado a su vez por el también poeta Luis Zorrilla, en cuyo prólogo se lee una atinada reflexión sobre la valoración del texto. Y abro comillas. Desde hace varios años, en que el mexicano comenzó a analizarse a sí mismo de manera sistemática, se interesó también en conocer y analizar los juicios de los extranjeros que visitaron nuestro pueblo en el pasado, cuando se afianzaba nuestra nacionalidad, reeditando antiguas publicaciones o dándolas a conocer por primera vez en nuestro medio. Pues bien, este es un libro de una viajera europea con cierta ilustración, muy de su tiempo, apasionada por la historia natural y seducida por las civilizaciones y regiones remotas, idealizadas, quien estuvo en México en uno de esos momentos más dramáticos como espectadora de primera fila en el inicio del Segundo Imperio. Sin embargo, varios de sus juicios sobre el mexicano parecen seguir siendo válidos, si bien algunos son superficiales o representan meros estereotipos que circulaban ya desde entonces. Cierro comillas. En los estudios literarios, la crónica, sobre todo la del siglo XIX, cuyos autores no eran precisamente escritores, ya dijimos, sino que a la par del ejercicio literario encontraron su vocación, está siendo estudiada como literatura del yo, literary life o life writing, la que se anuncia como verídica y como literaria, el testimonio fiel maquillado con el lenguaje, el texto aquel que representa las complejidades de la vida, la experiencia y la memoria.
la escritura personal, en cuyo rubro caben las biografías grupales, las autobiografías, los diarios, los testimonios. Al final, estos textos son literatura y como tal aportan significativos espejos para reflejar nuestra cultura. Y también son ventanas para observar la evolución de los conceptos de la identidad, que es decir, de la poética, del intimismo y de la subjetividad. Asimismo, el siguiente texto a compartir, pues, es valioso por aportar a la historia social de Puebla, e incluso a la historia de la vida privada, un relato en primera persona, sobre el momento histórico y político de la instalación del Segundo Imperio Mexicano y la importancia que tuvo la ciudad de Puebla para ese anhelo napoleónico. Contextualicemos. Hacia el 10 de julio de 1863, un mes después de que el ejército francés hubiera ocupado la Ciudad de México y sitiado la ciudad de Puebla, una junta de notables declaró que la nación mexicana adoptaba la forma monárquica y ofrecía la corona a Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Al frente de esta junta de notables, recibida en Miramar, don José María Gutiérrez Estrada fue notificado por Maximiliano, que aceptaba el decreto que le otorgaba la corona de México. Eso sí, si toda la nación habría expresado libremente su voluntad, ratificado el voto de la capital. Por lo cual, el 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó la corona imperial de México. De esta manera zarpó en la fragata austriaca Novara, un 14 de abril de 1864, junto con su consorte Carlota Amelia de Bélgica. Así, pasando por Roma, atracaron en Veracruz el 28 de mayo, donde fueron recibidos sin mayor aspaviento, cuestión que los decepcionó, principalmente a la emperatriz Carlota y a su séquito, entre el que se encontraba la condesa Colonitz. Sin embargo, en Puebla, la recepción fue calurosa, festín que los acompañaría hasta la capital. Y abro cita de la crónica de Colonitz. Dejando los suburbios penetramos en la ciudad, que se hacía cada vez más sonriente y más bella. Pasamos por regulares y grandísimas calles, entre grandes casas y junto a magníficas iglesias. Cada calle tiene un canal recubierto de grandes piedras, por donde escurren las aguas que se precipitan en la estación de las lluvias. De ambos lados tienen banquetas que pintan con magníficas ciertas viejas descripciones de la ciudad. Yo no podría decir lo mismo. ¿Quién sabe si las luchas citadinas y las barricadas hayan ocasionado tan desagradables mudanzas? Puebla es una ciudad que atrae. Su arquitectura es más hermosa y más original que la de la Ciudad de México. Es mayor su pureza y las trazas del decaído esplendor son menos profundas que en la capital, cuya grandeza tantísimo sufrió con las revoluciones y la guerra civil. Las casas son más altas, menos aplastadas, y los poblanos no tienen la manía de pintarlas de ese color amarillento que las hace a todas iguales, como en la Ciudad de México. La vivacidad y el calor de las tintas que tanto complacía a los aztecas, complace aún hoy a los poblanos, que combinan los colores con exquisito gusto y delicada inspiración. La casa donde paramos estaba estucada de rojo y recubierta con mosaicos de porcelana blancos y celestes, lo que es tan original como gracioso. Encontramos otras iguales por las calles de la ciudad. La acogida fue festiva. Un gran número de señores y de señoras nos acompañaron por la gran escalera que llevaba hasta un amplio corredor bien arreglado, sostenido por columnas, y que circundaba el patio sembrado de naranjos y bellísimas flores. De aquí pasamos a las estancias cubiertas de tapetes y de cortinas, y donde tan grandes eran el lujo y la comodidad que aún el más refinado europeo no podía sino sorprenderse. Los salones son altos y espaciosos, y las ventanas tan grandes que iban del techo al piso, cada una con su balcón. Cierro cita.
El testimonio de Colonitz es de gran valor no solo por establecer, como apuntaría el teórico de la autobiografía, Philippe Le, un pacto con el lector de veracidad, sino por el detalle de sus observaciones, que al presentarse como un testimonio, no dejan de tener el sesgo de una extranjera ilustrada de su época, quien, previo a su llegada, había leído y recibido noticias por parte de esos cronistas antes descritos, y algunas otras de libros que circulaban en Europa con descripciones geográficas, botánicas. Sin embargo, sobresale la frescura y la contundencia de su firma, así como la visión de asombro y respeto por la nueva cultura que la acogía. Es además un texto sui generis, por tratarse de los vestigios literarios femeninos de la época, al grado de que su libro tuvo una circulación fluida y de éxito editorial. A la fecha, sigue siendo un libro recurridamente consultado sobre la visión de los extranjeros del siglo XIX sobre México y sus costumbres. A continuación, les leo un párrafo de su descripción muy celebrada cuando llega al Valle de Puebla. Abro cita. La llanura tiene ligeras ondulaciones. Aquí lo único que se cultiva es el maguey, agave americana, el cual en nuestros invernaderos erróneamente llamamos aloe. Alcanza de 7 a 8 pies de altura. De esta planta se obtiene el pulque, la bebida predilecta de los mexicanos. Ya en la época de la dominación azteca, se cultivaba y se estimaba mucho por el jugo que le extraían y con el cual preparaban una bebida embriagante. Con sus hojas cubrían las casas y cocinaban una especie de polenta, y con ellas hacían paños, cuerdas y papel. En una palabra, el maguey satisfacía casi todas las necesidades del hombre pobre. Para muchísima gente es hoy una fuente de riqueza. Una vez plantada, no necesita de grandes cuidados, y entre el 8º y el 10º año, antes de la floración, va formándose en su corazón un jugo lácteo. Este corazón se corta y de la cavidad se recoge todo el jugo que han absorbido hojas y flores. Durante 3 o 5 meses, el indio obtiene de ahí su alimento, 2 o 3 veces al día, y se me asegura que una planta sana puede dar hasta 16 barriles de pulque. Después, muere dejando una infinita cantidad de retoños que, replantados, dan lucrosísimo rédito. El nopal, del cual en algunas partes del país se extrae la cochinilla, es una planta melancólica. Sin embargo, ofrece graciosas variaciones en la época de la floración por el color amarillo, blanco o rojo de sus flores, especialmente cuando puede verse en grandes cantidades. Hay otra cualidad de esta planta. Crece y crece perpendicularmente hasta una altura de 10 o 12 pies y ofrece con sus hojas espinosas un resguardo a los jardines. Se hacen de ellos grandísimos cercados. Los dos gigantes montes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de 16 y 18,000 pies de altura, cubiertos de nieve, se erguían ante nosotros. Sus cimas estaban casi siempre envueltas en nubes. Habíamos llegado al Planalto de Puebla, cuya altura es de 6,800 pies sobre el nivel del mar y forma parte del territorio más productivo y mejor cultivado del país. Aquí se extienden campos desmesurados de maíz, cebada, trigo. Se ven, sin embargo, las trazas de las devastaciones que una guerra civil de varios decenios ha ocasionado, así como las del sitio de Puebla, hace un año. En medio de grandes masas de ruinas, yacen destruidas iglesias y pueblos enteros. Espectáculo muy triste, de verdad. Finalmente, he aquí Puebla de los Ángeles, con sus innumerables cúpulas, con sus infinitos campanarios, con sus casas, aquí también, sin tejado, muy sobresalientes. Ya cerca de la ciudad encontramos una numerosa caravana de jinetes vestidos a la extraña y pintoresca usanza del país. Eran habitantes de Puebla, que, enterados de nuestra llegada,
venían a encontrarnos y acompañarnos. Cabalgaban tan bien que parecían haber crecido junto con sus maravillosos caballos. Las sillas y los arreos estaban recamados de oro y adornados con cordones de seda de los más vivos colores. Venían padres con sus pequeños hijos, muchachos montados uno tras del otro, cabalgando alegremente. Este cuadro vivo era interesante y estupendo. Así llegamos a la ciudad, cuya entrada no ofrece sino ruinas. Hace ahora un año que, después de una heroica defensa de 3 meses, se rindió a los franceses. Es opinión general en México y entre los franceses que el general Faure, que dirigía y comandaba la expedición, retardó a propósito la toma de la ciudad porque su ambición le hacía parecer bello y glorioso enviar a París brillantes boletines con los cuales se coronaba de laureles. Cierro cita. Buscando información al respecto, encontré sobre ella muy breves semblanzas, una en el diccionario Porrúa y otra en la página de la Fundación para las Letras Mexicanas, así como en estudios que la retoman como fuente para análisis sociohistóricos. Entre los más elocuentes, encontré un texto publicado en el periódico en línea La Razón, en 2017, por Fernando Morales Orozco, quien bien apunta lo siguiente, y abro cita. La historia del liberalismo triunfante se ha empeñado en contarnos una versión de los hechos, en la cual el invasor europeo aparece como una sola masa, ambiciosa y ávida de poder. Franceses y austriacos, por igual, son ese enemigo que debió ser derrotado por las fuerzas de Juárez. Aquellos mexicanos que apoyaron al imperio de Maximiliano han sido tratados de forma cruel y tachados como vendedores de la patria. Pero el relato de la condesa Colonitz nos puede ayudar a entender esa otra cara de aquellos personajes que intentaron, con todas las consecuencias conocidas, defender un proyecto de nación, si no distinto, por lo menos matizado, respecto del que conocemos por los libros que nos educaron. La condesa Colonitz, instruida bajo los principios de la nobleza europea germánica, basados en el credo católico, nos entrega una visión alentada por el pensamiento científico y la revisión histórica, vertientes que imperan en los relatos de viajes del siglo XIX. Cierto, por momentos su crítica es dura, y en algunas ocasiones raya en el racismo, pero nuestra visión, en estos tiempos, nos obliga a leerla con ojos distintos a los de aquellos que han criticado con severidad tanto al imperio como a sus defensores. Cierro cita. La condesa Colonitz vivió en México durante 6 meses en 1864. Tiempo para convivir e incluso ganarse el reconocimiento del emperador Maximiliano, pero sobre todo para apreciar y reconocer los matices de la sociedad y la tierra mexicana. En el fragmento sobre su estancia en la Puebla de Los Ángeles, hoy Puebla de Zaragoza, es necesario poner atención a cómo establece características propias de la idiosincrasia mexicana y que, a la postre, pensadores como Octavio Paz también reconocerían. Paz decía hacia 1943, en su texto La mentira de México, ideas que luego retomarán el laberinto de la soledad. Y abro cita. Somos un pueblo triste, pero nadie gasta más que nosotros en las fiestas. Somos un pueblo manso, pero todos los días nos matamos. Somos un pueblo sobrio, pero todos nos emborrachamos. La mentira nos envuelve y nadie se engaña a sí mismo con tal natural hipocresía, pero tampoco nadie se dice las cosas con tal desnuda desesperación. Y estos conceptos son con antelación expresados por Colonitz. Y abro cita. A nuestras palabras de agradecimiento, a nuestras exclamaciones de alegría y de admiración, se respondía con aquellos largos párrafos que acompañan siempre a la hospitalidad y el obsequio mexicanos, intercalando la celebérrima frase a la disposición de usted, que tiene una parte muy principal. En realidad, el mexicano considera al huésped que alberga bajo su techo como si fuese su propio patrón. Cuando el hijo del prefecto, que se había ido en busca del emperador, nos llevó a un salón donde estaba preparando un magnífico banquete, el remanente de la compañía se entretuvo en la sala mayor. Después de un momento de embarazo y de tregua, el joven mexicano balbuceó algunas palabras para decir y tornar a decir
que nadie que no estuviera invitado por nosotros podía sentarse a aquella mesa. Sus palabras fueron transmitidas a todo el mundo y nadie aceptó sino después de un incesante intercambio de cortesías. De las señoras, solamente una era bella, pequeña y vivaz y hablaba un poco de francés, y la llamaban la generala. Varios señores hablaban el francés, aunque no correctamente, por lo que la conversación se estancaba y era fatigosa, y más aún porque el concepto de cortesía y gentileza europeas no corresponde al mexicano. Antes de entendernos, nos cansábamos, ya que era necesario mucho tiempo. Por fin, terminada la cena, quedaban sentados uno frente a otro sin que la sociedad pareciera dispuesta a separarse. Cierro cita. A la par de establecer una sincera admiración por su geografía y el paisaje, Puebla es descrita con admiración por su valle, su arquitectura, que incluye iglesias y calles bien trazadas, pero también casas de techos altos y gustos exquisitos en su decoración. A la condesa le llamará la atención que a pesar de los vestigios de la guerra reciente contra los franceses, ésta se encontrará esplendorosa. Y recordará en su relato a los portales donde los indios le ofrecerán sus mercancías. Abro cita. A la mañana siguiente me desperté revigorizada y contenta, pero mi alegría fue turbada por una seria enfermedad que obligó a mi amiga a permanecer en su cama. Eso nos obligó a detenernos en Puebla y en lugar de estar solo un día, emprendimos el viaje al tercer día. El interés que nos ofrecía la ciudad era grandísimo, y volví a ver a las ricas iglesias de tesoros, de objetos varios y de dorados. Observando aquellas costumbres, aquella vida, aquella agitación, para nosotros tan nueva, tan extraña, hubiera sido poco europeo no sorprenderse bastante ni cansarse de ver mucho. Mi mayor placer era ir a los portales, como hice después en la Ciudad de México, vagando por los vastos peristilos que circundan la plaza principal y donde los indios acurrucados por todos lados traen a vender sus productos. Todo era característico y nuevo a mi curiosidad y a mis observaciones. Cierro cita. La primera voz era importante para establecer esa experiencia de cansancio por el viaje, pero de asombro también ante las costumbres de los poblanos. Muchos de ellos, dirá, felices de que viniera desde Europa la pareja imperial a sacarlos de la corrupción, las guerras civiles, la codicia de sus recientes gobernadores. Abro cita. La inminente llegada de la pareja imperial ocupaba todos los ánimos y todos trabajaban. Aquí surgían arcos de triunfo, allá se decoraban las iglesias y las casas, se hacían preparativos en todas las calles. La multitud no se cansaba de pedirnos informaciones sobre la pareja imperial y sus cualidades físicas y morales. Todos se decían gratísimos, reconocidos por el emperador y la emperatriz, que habían abandonado su país natal, la familia, y atravesado los mares en un larguísimo viaje para reinar en una nación que una serie de desventuras, de guerras civiles, de cadenas, de engaños, de codicia y de avidez habían precipitado en la más profunda corrupción, donde los habitantes habían perdido no solamente las virtudes morales, sino hasta el concepto de las buenas costumbres y la honestidad. Con una resignación y un juicio muy característico y que tenía algo de doloroso, decían de sí mismos que entre ellos no había más que ladrones y pícaros. Al principio es imposible de creer y dar oídos a estas confesiones, porque todo aquello que se ve y se ofrece es cordialmente ofrecido, y atrae y hace bien al corazón sentirse indignado ante un juicio que a primera vista parece duro e injusto. Desgraciadamente hay hombres sin fuerza y sin energía que no resisten las seducciones y caen en la más profunda y humillante corrupción, aunque con frecuencia no les faltan sentimientos delicados y gentiles. Los mismos hombres que públicamente son acusados de las acciones más desleales, que con engaños y con la más triste astucia arruinaron a éste, perjudicaron a aquel e hicieron a miles y miles infelices, los mismos hombres que nada saben de la conciencia ni de las leyes pueden ser, dentro del círculo familiar son los mejores maridos, los padres más amorosos y los hermanos más tiernos. Prodigan además con paternal sensibilidad beneficios a los amigos y parientes y tienen para todos suavidad y benevolencia. Cierro cita. Como buena historiadora, tratará pues de dar datos duros, de la población, del territorio, de las coordenadas, no siempre atinados, como pudimos ver cuando da la altura de los volcanes. Sin embargo, el autos,
como León le llama a esa gramema que nos indica que un texto es personal, afloren consideraciones como, abro cita, a la mañana siguiente me desperté vigorizada y contenta, cierro cita, o, abro cita, mi mayor placer era ir a los portales, cierro cita, o, abro cita, jamás podré describir ni olvidar la alegría y la gratitud que me inundaron el alma en aquel momento. Incesantemente tenía que preguntarme a mí misma si no era quizás un sueño mío, uno de aquellos sueños que se acaban en un momento y con ellos desaparece toda tenue visión. Cierro cita. La condesa pues dará detalles de su asombro por Puebla. Abro cita. La población de Puebla asciende a 70,000 habitantes y está muy adelante de la Ciudad de México. En el número y la perfección de sus institutos y su actividad industrial y comercial, casi se diría que sus habitantes son más trabajadores, más inteligentes y menos degradados moralmente que los de la capital. Aquí todo parece más ordenado y menos descuidado. Bellos huertos rodean la ciudad. De ellos traen los habitantes frutas y legumbres. Aquí el bienestar parece más generalizado, mientras que en México el contraste entre la riqueza y la miseria resalta y es tangible por todos lados. El segundo día visitamos el fuerte de Guadalupe, que desde allí se domina la ciudad, la vastísima llanura y los magníficos montes que la circundan. Al poniente se encuentra la gigantesca cadena de la cual sobresalen las nevosas cimas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Hacia oriente está la Sierra Madre, con el pico de Orizaba y el cofre de Perote, y en medio de todas estas grandes cadenas, la montaña de la Malinche. El espectáculo es soberbio e impresionantísimo. Su belleza resalta por la admirable pureza del aire que acerca las cosas más lejanas. Y aquello que estamos acostumbrados a llamar cielo, que en Europa parece en realidad como una cubierta compacta, tiene aquí una transparencia que hace perceptible el concepto del infinito. Los ojos no tienen reposo, no encuentran confines y el ánimo se levanta atónito, adorando y admirando. Después del mediodía subimos a la terraza de nuestra casa, la cual es toda el techo, y de allí pudimos ver las montañas que mostrábanse sin nubes, cosa rarísima en esta estación. Por mala suerte la comunicación de nuestra habitación con la terraza era imperfecta, y por un salto que di, desde una considerable altura me disloqué un pie. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, abandonamos Puebla. Cierro cita. Sobre su escritura o grafé, término de los estudios de la autobiografía, Colón hará referencia a lo difícil que será siempre encontrar las palabras precisas para nombrar experiencias y paisajes nuevos, como por ejemplo, el panorama es lo más bello y encantador que pueda describirse, o la llanura se interrumpe por pequeñas colinas tan graciosas que se dirían hechas por ese animalito caprichoso que es el topo, o son volcanes ya apagados, desnudos y pétreos, que como todo lo que tienen cerca, toman un café rojizo. Un volcán así nos ocultaba la Ciudad de México. El esfuerzo, pues, de la memoria por reconstruir con palabras las sensaciones será constante. Recordemos, pues, que siendo una mujer educada en el romanticismo de la época, Colón tuvo una formación que incluía los primeros aspectos del conocimiento moderno del autoconocimiento, emanado por supuesto, de la escritura confesional religiosa, como la agustiniana, y literaria, como la de Rousseau, quien en su libro Confesiones habría dejado plasmadas varias reflexiones en torno a la experiencia personal, la naturaleza y la cultura. Pero también recordemos que estaba el auge de las novelas románticas, como la de Jane Eyre, a modo de dejar, pues, experiencias plasmadas, por lo cual, en este texto, la condesa quiso dejar su juicio excepcional y en específicas circunstancias históricas, en cuyo centro, por supuesto, Puebla tuvo un lugar esencial. Gracias por su atención.